buenas tardes. Creo que ya estamos en directo, en este primer directo así online que hacemos, de la mirada lúcida. Vamos a cumplir con un sentido de espontaneidad, no de improvisación, ¿no?, sino de espontaneidad, de estar aquí, tranquilo, invitando a toda la persona que quiera ver esto, quiera escuchar, pues que sean bienvenidas, que poco a poco vayamos construyendo un espacio de tranquilidad, de reflexión, un espacio bonito, un espacio que tenga su belleza también, ¿no? Y dentro de ese espacio, pues que vayan fluyendo pues las mejores aportaciones, mejores preguntas, las mejores reflexiones, estando abierto a la presencia. Hacemos ideología o apología de la relatividad, de lo relativizante, y necesitamos un poquito de absoluto, algo que no cambie, o por lo menos que no cambie tanto, ¿no? Algo que sea más estable. La vida cambia, todo pasa, todo llega, todo se va. Las cosas vienen, aparecen, desaparecen. Todo eso es el ámbito de la fenomenología de la vida, podríamos llamar, ¿no? Como fenomenólogo, como filósofo, pues todo eso ha sido estudiado. Y esa fenomenología de la vida es como un flujo heraclíteo, como Heráclito, el filósofo Heráclito, ¿no? De todo cambia, panta rei, todo fluye, ¿no? Eso es la vida aquí, es un fluir constante de cosas, de eventos. Hoy sobre todo mucha información, el río inmenso de tantísima información, mucha de ella pues nos emborracha, ¿no? Estamos emborrachados de información. Por lo tanto, alguna pequeña o alguna gran referencia necesitamos. Hablo en plural, hablo en general. La gente está ansiosas, temerosas, por muchas cosas que están pasando en el mundo. Y funcionamos, pues, nos reprimen y después nos descomprimen y nos lanzamos fuera. Ahora, pues, ya nos han dado libertad para movernos. Todo el mundo quiere moverse, quiere reunirse. Toda esa expansión no es sino ese flujo del cambio, ese flujo de cosas, ese gran movimiento que es el mundo. Y necesitamos algo estable, algo que nos reconecte con el ser, algo que nos vuelva a nosotros mismos, que nos vuelva a lo que somos, a nuestra naturaleza profunda. Jesús, citando el Salmo 82, decía, y esto está en Juan también, Juan 34 creo, decía, seréis dioses, o sois, mejor dicho, la traducción correcta es, sois dioses, pero moriréis como hombres. Es una gran contradicción eso. Además, dicho así, por él sois dioses, pero moriréis como hombres. Juan 10, 34. Increíble, ¿no? Porque ser dioses mortales es una gran contradicción, ¿no? Por lo tanto, hay algo ahí, algunas claves, que vamos a iniciar en el ámbito de la mirada lúcida, que es el ámbito de la consciencia, de una comprensión, pues intentamos que sea lo más cabal o aproximada
a la conciencia, por lo menos en cuanto a conceptos, dar los conceptos más exactos, más depurados sobre el ámbito consciencial, de tal manera que tengamos la base conceptual para ir entendiendo muchos aspectos que no requieren de la fe, sino que requieren conocimiento. Y la fe después sería como el gran apoyo de ese conocimiento, pero al principio, en un mundo, como decía, de tanto flujo, de tanto moverse, de tanta confusión, en suma, necesitamos un conocimiento. Y ese conocimiento ya está dado, no es que yo lo tenga, ese conocimiento ya lo tiene la humanidad desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Ese conocimiento está en las grandes tradiciones espirituales de la humanidad. Los grandes textos, las grandes escrituras antiguas, reflejan ese conocimiento, lo revelan a veces, lo encubren las más, pero está ahí ese conocimiento como un acompañante discreto de nuestra marcha humana por este mundo. Y ese conocimiento no está en la mera información. Actualmente existe un universo enorme de información. Pero el conocimiento al que me refiero, que conecta directamente con el autoconocimiento, no es solamente un conocimiento externo, libresco, que está ahí, que podemos ver en las escrituras, sino que ese conocimiento, el lector o la persona que se acerca a las fuentes más auténticas, si tiene la sensibilidad, esa persona va a ver que ese conocimiento le habla, ese conocimiento le habla a sí misma. Y ese conocimiento puede ser transformador, puede ser transformador. Lo es no por sí mismo, sino cuando es acogido, cuando es bien recibido. Al principio, pues, no puede a lo mejor quizás ser bien comprendido, porque no es un conocimiento que se mueve en el ámbito de la paradoja, para muchos de la contradicción, un conocimiento oscuro para muchas mentes, conocimiento que no sirve para nada, para otras, etc. Es lo mismo que la filosofía cuando no sirve para nada. Pero yo pienso que sí, la verdadera filosofía sirve para vivir, sirve para conocerse a uno mismo, sirve como terapia de la confusión. Bien, pues volviendo a ese conocimiento que se enriquece cuando realmente toma la dimensión interna y deviene autoconocimiento, cuando eso realmente se va incorporando a la vida personal, a la vida llamada, a lo que llamamos la vida real, cuando ese conocimiento desde las cimas de un intelecto puro, cuando eso desciende y se concreta en el plano existencial de la vida cotidiana, y ese conocimiento empieza a bajar como una nieve derretida que baja de la cima de la montaña y se hace agua y se hace torrente, se hace manantial y baja hacia los valles del mundo, hacia los valles de lágrimas, que son muchas veces la vida humana. Cuando el verdadero conocimiento se va metiendo en las vidas de las personas y estas personas son acogedoras con ese conocimiento, esas personas son receptivas a ese conocimiento, entonces existe una posibilidad, no una garantía, existe una posibilidad de cambio, de autocambio, en primer lugar, porque primero uno ha de cambiar. El gran problema filosófico que se plantea es cómo cambia uno, porque realmente a estas alturas
eh, veo claramente que nadie puede cambiarse a sí mismo, y menos cambiar a los demás. Un ego no puede cambiar a un ego, ni un ego puede cambiar a ego, es decir, a sí mismo. Las cosas son lo que son. Lo que hay es lo que hay. Por lo tanto, la reflexión es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en un mundo completamente complejo, donde los relatos, todos los relatos sobre el mundo, sobre la historia, sobre el progreso, sobre la política, sobre la medicina, sobre todo, todos esos relatos se están cayendo o duran poco, ¿eh? Los relatos sobre las cosas, pues en un mundo tan sobreacelerado, no ya acelerado, sino sobreacelerado, ¿eh? Es como las personas no están aceleradas, están sobreaceleradas ya, ¿no? Porque el mundo y la persona es la misma cosa, en esencia. Pues, ¿qué hacer? Es una pregunta que es mejor que quede ahí en el aire, haciendo sus volutas, ¿eh? Sus espirales. Nadie puede contestar con certeza a nada, porque nadie realmente sabe nada, a pesar de todo el conocimiento. Pero en este sentido, en el sentido de la profundidad, el sentido del ser, nadie sabe nada. Y esto no es un nihilismo, esto tiene un fondo tremendo de alegría, ¿eh? Porque únicamente desde el aprendizaje de ese no saber, porque incluso el viejo adagio supuestamente asignado a Sócrates, pero pienso que es anterior a él, de yo solo sé que no sé nada, pues incluso está sobrado de palabras. ¿eh? ¿eh? Le sobra el primer yo. Yo no sé que yo no sé nada, no sé nada. Me sobra un yo ahí. El no saber no tiene yo. El no saber es, como decían los místicos cristianos, hay un libro escrito que se llama La nube del no saber, escrito por un místico inglés, y toda la mística renana y toda la mística cristiana realmente hacen referencia fundamentales a ese no saber. La mística asiática lo mismo, el sufismo, el islam, todas las grandes místicas y metafísicas, pues ven que hay un fondo de no saber. Y ese fondo de no saber es lo que el ser humano no tolera. Pues nosotros, como egos, creemos saber, con ese saber lo convertimos en poder, el conocimiento es poder, etcétera. Todo eso ya es muy conocido. Pero hay un no saber metafísico, que es el no saber que todos tenemos en el fondo. Y es el no saber que nos fascina cuando vemos a los niños jugar, cuando son pequeñitos. Ellos no saben nada, pero disfrutan muchísimo. Ahí hay una energía enorme. No saben ni hablar, pero quizá perciben las cosas de una manera más coherente y más clara que nosotros, que tenemos ya una percepción muy hecha, muy formateada, ¿no? Nuestra percepción está totalmente formateada. Cuando hay una percepción pura en un niño, pues hay una belleza enorme. Pues bien, todo esto que parecen solamente palabras, si prestamos atención, vemos que todas estas palabras están enhebradas, están vinculadas entre sí. No son cosas de decir, uy, que yo me pierdo. No, siga usted atentamente el hilo de esto, porque esto no es un discurso político, ni filosófico, ni psicológico, no es ningún discurso. No. Siga simplemente, relajadamente, en silencio,
como el que escucha llover, ¿no? La expresión es, me escucha como el que escucha llover. Pues escúcheme usted a mí como el que escucha llover, tranquilamente. Cuando uno escucha llover y mira la lluvia por la ventana, es bonito, te tranquiliza. No piensas en nada y ves la belleza de la lluvia que cae y se resbala por el cristal. O cuando ves el fuego de una chimenea o el oleaje sereno del mar. Pues esa manera de escuchar y de ver, eso es contemplación. Por lo tanto, esto invita a la contemplación, a una escucha diferente, a una atención diferente, olvidando lo que ya sabemos. Intentemos dejar en casa o donde sea, no hacer mucho uso de la memoria, porque cada uno tiene su banco de datos, tiene su big data, cada cual tiene su big data. Y bueno, vamos a dejar en descanso todo ese big data personal, individual, la experiencia pasada, y abrámonos en tardes como esta, abrirnos a lo nuevo, a lo inesperado, a lo que no se sabe qué va a pasar. Yo no sé lo que voy a decir, no estoy leyendo nada, estoy hablando simplemente. Es lo que llama hablar la palabra. La palabra es hablada, la palabra habla, y es un placer oír la palabra, en el sentido de que no hay miedo, no hay crispación, no hay el miedo al que dirán. Fíjense, aquí estamos en un directo en YouTube, lo pueden ver pues mucha gente, poca gente o incluso, no sé, la gente que sea, pueden verlo millones de gente. Si estuviese uno pendiente de toda esa gente, de la mirada de esa gente, pues no estaría aquí. Por lo tanto, cada cual tiene su mirada, su forma. Entonces, la invitación es, abandonemos nuestras miradas, nuestros conocimientos previos, nuestros prejuicios, nuestra forma de entender el mundo, nuestro yo pienso que, yo creo que, los debiera, por supuesto, los yo puedo, muchas cosas más. Simplemente relajarnos y simplemente recibir el sentido. Buscar algo, escuchar la vida, como que ya la vida, ella ya es anterior a todo sentido, ella tiene un sentido. Cuando decimos la vida no tiene sentido, claro, no tiene sentido para el ego humano. El ego humano lo que le espera es la enfermedad, la vejez y la muerte. ¿Qué sentido puede tener eso? Eso no tiene ningún sentido. Para los dioses eso no tiene sentido. Como decía Jesús, sois dioses, Juan 10:34, pero moriréis como hombres. O sea, eso no tiene ningún sentido. Entonces él vino a proponer otras cosas, otro paradigma, ¿no? Por supuesto, bastante mal entendido, porque yo no hablo desde una fe, desde una ideología religiosa, desde una iglesia. Yo, cuando hablo de Cristo, es lo que yo he entendido de mi verdad sobre Cristo. Yo no tengo la verdad de Cristo, sino yo entiendo entender mi propia verdad sobre las cosas. Y a eso os invito, que os entendáis. Porque cada cual dice, es que yo es mi verdad, pues entienda usted su verdad. Porque haga usted comprender su verdad a los demás. La riqueza de su verdad. Su verdad es su verdadera naturaleza. ¿Su verdad profunda cuál es? Pues entonces somos dioses que dioses mortales no tiene ningún sentido. Hay que encontrar algo diferente, algo nuevo. Algo que tiene sentido, no que tenga, sino que ya tiene sentido, y ese sentido con mayúscula, ese sentido del ser, ese sentido de la vida con mayúscula, es que ya está ahí previamente. Nosotros no lo vamos a inventar, ese sentido. Por lo tanto, tenemos que ser receptivos a lo que ya es, a lo que es. La vida es. Y su sentido es comunicado a la persona que sabe
callarse, la persona que entra en el silencio del no saber. Ahí es donde se revela el sentido de la vida. Quizás sin palabras. Los sentidos no siempre tienen palabras. Una mirada es sentido, forma parte del sentido. Un gesto, una caricia, una espera, una escucha. Todo eso son gestos del espíritu, gestos del sentido con mayúscula. Son cualidades del espíritu. Y esas cualidades son genuinamente humanas, es lo genuinamente humano. Entonces la mirada lúcida, decía una nueva andadura. ¿Por qué una nueva andadura? La mirada lúcida durante 6 años, mayormente en clases o en secciones presenciales, he tratado, pues mal que bien, intentar comunicar la conciencia o transmitir estados de conciencia o de la conciencia en sí de muchas maneras, desde muchos ángulos. Y no siempre ha sido fácil para muchísimas personas, porque ya venimos con que ya sabemos qué es la conciencia y lógicamente todos somos conciencia, pero la perdemos con muchísima facilidad. Por lo tanto, cada vez que hay una desconciencia, una desconexión de la propia conciencia como tal, es decir, del ser consciente, del darse cuenta, del autoconocimiento, hay una desconexión de ello. Y algo que está completamente desconectándose no arraiga, no alcanza un crecimiento sano. Es como un avión que intenta despegarse y nunca despega, pues es un avión que no vuela, ¿verdad? Pues eso es lo que pasa. Cada vez que nosotros ponemos el foco en la mente, en los pensamientos, en las preocupaciones, si el foco está ahí puesto, ya no estás en conciencia. Te sales del ser. Estás en un mundo, en un universo completamente diferente, que es el universo mental. Cualquier preocupación, si no está hecho en conciencia, esa desconexión es el espíritu de separación. Es el espíritu mismo del ego. Es que el ego, cada vez que hacemos una operación de estar absorto en la mente, absorto en nuestras preocupaciones, estamos fuera conscientemente del plano del ser. Y nos situamos en un ámbito creado por nuestra mente. Por eso hay que tener mucho cuidado con la mente, porque sí, es cierto, la mente es creadora con sus pensamientos creamos dificultades, creamos problemas, en fin. Por lo tanto, la reconexión hay que hacerla con el ser. Las preguntas son siempre del tipo, ¿y eso cómo lo hago? Pues bien, para eso estamos aquí, para ir viendo de una manera existencial, no de una manera teórica, de una manera existencial, pero aplicando bien los buenos conceptos. Lo existencial no tiene por qué estar totalmente desligado de lo conceptual, en el sentido noble de la palabra. Un buen concepto es noble. Una buena teoría implica una buena práctica. No hay práctica si no hay una buena teoría. Es decir, un buen ver. Teoría, como muchos saben, viene de theorein, de la antigua palabra griega theorein, del verbo, que significa ver, visión. Eso es teoría, es un ver claro. Y decíamos, un poco volviendo al tema de la nueva andadura de la mirada lúcida, porque va a retomar a partir de ahora algo que yo llamo la vía crística o la filosofía crística, que no tiene nada que ver con la nueva era, ni lo crístico, cósmico, en fin, con todas estas cosas que pueden aparecer en ámbitos teosóficos o esotéricos, no, por ahí no voy yo. Sino la filosofía de Cristo. ¿Por qué la filosofía de Cristo
Y bueno, Cristo no es un filósofo, Cristo es Dios, bueno, bien, bien. Pero si se ve bien, ya iremos viendo a lo largo de estos encuentros, de estas comunicaciones, veremos que hay una filosofía implícita, lo que llamamos la filosofía implícita de Cristo, es decir, en sus manifestaciones, en su obrar por el mundo, en todo lo que hizo, había una mentalidad implícita, una forma de pensar implícita, había toda una filosofía implícita. Y es lo que llamamos la filosofía crística, como un pensamiento que no tiene por qué coincidir con el pensamiento eclesial o eclesiástico, no tiene por qué. Esto no es una herejía, ni una contraherejía, yo estoy fuera de esas consideraciones. Y veremos que hay una forma de pensar, una filosofía implícita en el Evangelio y en los dichos y en el comportamiento de Jesús, del Maestro Jesús de Nazaret. Y esta es la segunda etapa de la mirada lúcida, es decir, una vía crística desde un punto de vista filosófico, para que esa filosofía sea una filosofía que pueda vivirse, que pueda encarnarse. Yo considero que hay como tres niveles entre comillas, porque realmente todo está interconectado, fractalmente está interconectado. El primer nivel sería el nivel de la mente, lo mental en el sentido correcto de la palabra, es decir, lo conceptual, lo intelectual en el sentido noble, es decir, comprender bien las cosas, comprender bien los conceptos, comprender bien las teorías. Pues claro, pues ese es el nivel de la filosofía, el nivel de la psicología, el nivel de toda ciencia humana, tener los buenos conocimientos, es el primer nivel. El nivel donde las cosas hay que entenderlas, hay que entender cómo funciona una máquina, cómo funciona una célula, hay que entender cómo funciona pues una empresa, hay que entender cómo funciona el cuerpo humano, cómo funciona el COVID para curarlo, ¿no? Por ejemplo. Ese conocimiento es de primer nivel y es un conocimiento totalmente imprescindible, por lo tanto aquí no estamos rechazando absolutamente nada, y ese conocimiento está ahí. Después de ese conocimiento, habría un conocimiento a un nivel que es un nivel que de la mente podíamos bajarlo al corazón, ¿no? A un nivel pues del sentimiento, del sentir, un nivel menos desarrollado en el ser humano que el nivel mental, el nivel que podríamos decir sentimental, no en el sentido sentimentaloide o romántico, sino que el sentimiento como poder cognoscitivo, el sentimiento es un poder de conocimiento, el sentimiento en sí es conocimiento, cuando es un sentimiento puro, un conocimiento, no una mera emoción, no hablo de emociones, hablo de sentimientos, sentimiento como un poder cognoscitivo. Y entonces cuando el sentimiento, pues aliado al pensamiento, bien amueblado, bien llevado, bien ordenado, la mente ordenada, es importante. Entonces puede ayudar a un sentimiento, un sentimiento que nos puede llevar a ámbitos de muy buenas relaciones humanas, un sentimiento de plenitud, un sentimiento de solidaridad, de ayuda, o sea, todos esos buenos sentimientos que los seres humanos son capaces de ellos y es magnífico, porque sin ellos la vida es fea, es sosa, ¿no? El corazón es como le da el sabor a la vida, a la sabiduría, ¿no? Sabiduría y sabor curiosamente tienen la misma raíz etimológica, ¿no? Es el sabor del conocimiento. La sabiduría es el sabor, se saborea, se disfruta. Sabiduría no es triste, la sabiduría es alegría. Lean, si no, el libro de la sabiduría de la Biblia, libro extraordinario, libro de la sabiduría. Estamos tan alejados de las antiguas fuentes que, bueno. Y después habría un tercer nivel, que sería el nivel más realmente como lo definitivo, es decir, integrando el nivel 1, el nivel mental, con el nivel cordial,
no digo emocional, digo cordial en el sentido de cor cordis, en el sentido de corazón, en el sentido del sentimiento, del sentir, de la sentición, como yo digo, pura. Y el tercer nivel pues sería el nivel visceral, el nivel entrañal, de las entrañas, el nivel de abajo, que por ejemplo los asiáticos en el budismo zen llama a ese punto un poquillo así por debajo del ombligo, unos 2 centímetros por debajo del ombligo, llaman el ara, o el tantien dentro del contexto taoísta, que es la energía, el centro de la energía que está ahí en el vientre, y implica todo lo que es el seno del cuerpo, la receptividad, el vientre. La mujer cuando concibe a un hijo es en el vientre, ahí donde se concibe la vida, se engendra ahí la vida. Por lo tanto, esos 3 niveles deben estar coordenados. Y en ese tercer nivel, el nivel de las entrañas, que es donde perdemos los nervios, las emociones, la ira, ese nivel visceral, ¿no? Son palabras así que digo, bueno, nivel. Y también tiene el nivel entrañable, cuando decimos, qué entrañable esta escena, es decir, una escena bonita con familia, con la madre, con la hija, el padre, esa entrañabilidad es también está ahí en ese centro, en ese ara, ese centro energético del vientre, del bajo vientre, que cuando está armonizado recibe toda la energía de lo que viene de arriba, simbólicamente de lo que viene de la cabeza y de lo que viene del corazón. Entonces, esa tríada, esa trilogía de esos 3 centros en el ser humano, cuando se van armonizando, pues yo creo que viene una gran transformación. Yo creo que la persona realmente ahí es llevada, ella no emprende nada, no controla su propia transformación, eso sería absurdo, pero digamos que se está ya abriendo al ámbito de la gracia, al ámbito de la plenitud, al ámbito del ser, y pueden ocurrir cosas extraordinarias, milagros, pueden ocurrir maravillas o no. Ocurre lo que tenga que ocurrir, pero nos damos cuenta que si esa energía que concebimos de transformación no baja hasta el nivel de abajo, no se produce una verdadera coherencia, una verdadera transformación coherencial con la vida. O nos quedamos arriba en la cabeza, o somos mucha pura emocionalidad y nos quedamos atrapados aquí, en el centro emocional, o somos muy irritables, muy viscerales, muy coléricos y estamos muy atrapados en el centro visceral, el centro de abajo. Por lo tanto, la filosofía crítica ya os indica unas líneas de trabajo, unas líneas para poder verdaderamente adentrarse, hacer verdaderas preguntas sobre todo esto, porque implica mucho. Así que eso pues sería un poco la introducción a la mirada lúcida como una filosofía del renacer, ¿no? El título de la carátula del vídeo de anuncio, ahí estaba el recordatorio, la mirada lúcida, una filosofía del renacer. Fíjense bien que no he dicho una filosofía del despertar, sino una filosofía del renacer, es decir, nacer de nuevo en el sentido crístico, que nos recuerda cuando Nicodemo, a oscuras de noche, el viejo Nicodemo, doctor de la Iglesia, fue a visitar al Maestro Jesús y preguntarle, ¿cómo es posible eso de volver a nacer de nuevo, ¿no? Porque él, el viejo doctor judío, conocedor de todas las escrituras hebraicas, dice, bueno, esto no tiene sentido, ¿cómo voy a nacer de nuevo del vientre de mi madre? Pues
Este renacer, así en mayúscula, no tiene va orientado por ahí. Es un volver a nacer de nuevo, a otra vida, a otra consideración, a otra visión que nos haga ver un mundo nuevo, seres humanos de otra manera. No desde donde siempre miramos las cosas, de una percepción errónea, una percepción formateada por el tiempo, por el trabajo, por el pasado. Y desde ahí miramos las cosas. Yo miro, he tenido un problema con mi esposo o he tenido un problema con mi hijo, eso se convierte en una imagen que yo tenga de él y desde esa imagen lo veo. Entonces hay que aprender a mirar desde un lugar que no sean esas imágenes, ¿no? No queremos tantas imágenes ya del ego para mirar el mundo. Cualquier cosa se convierte en imagen, una historia, una información, o ya tenemos el prejuicio, es decir, el prejuicio, es decir, ya tenemos un juicio previo, formado de las cosas. Y a través de ese juicio previo, ese prejuicio, que es una imagen mental, pues veo la cosa o veo a la persona. Y a lo mejor podemos pasarnos toda la vida sin conocer quién es nuestra esposa o nuestro marido, nuestra hija, nuestro hijo. Porque siempre estamos mirando desde el Big Data de nuestras imágenes que tenemos, toda esa acumulación, todo ese saco de imágenes que tenemos, que está continuamente la mente replicando y usando, y entonces nuestra visión es a través de esa percepción errónea que tenemos, ese conjunto de imágenes que forman la percepción errónea. Y eso lo saben los psicólogos, lo saben todos los sociólogos, lo saben. O sea, si se crea una imagen falsa de algo y se multiplica muchísimas veces, al final se cree uno esa imagen falsa y dice una verdad. Todo el truco de las fake news y todo eso son imágenes falsas multiplicadas, replicadas ad nauseam hasta el infinito, y entonces dice, bueno, pues ya, la imagen adquiere la cualidad de lo verdadero. En fin, pues bueno, son pinceladas, son aspectos introductorios o no, porque para algunas personas es introductorio y para otras personas estas son verdaderas cargas de profundidad. Algunas personas no soportan esta forma de entender, esta forma pues cada cual, no digo que es libre de hacer lo que quiera, porque todo el mundo está condicionado, aquí la libertad no existe. Nadie está libre de hacer esto, no, usted está condicionado para hacer eso. Usted puede estar condicionado para escucharme o condicionado para no escucharme. Usted puede estar condicionado para recibir bien un mensaje así, o para estar en silencio, para abrirse a lo nuevo, o puede estar condicionado para rechazar todo esto que se dice. A mí personalmente yo no tengo nada que decir a eso. Y pues digamos que esto sería el primer directo, sí, de la mirada lúcida, andando esta andadura nueva, bueno, por una filosofía de Cristo, una filosofía que no abandona. Por supuesto, cuando digo eso de filosofía crística, vamos a escuchar, paradójicamente vamos a escuchar muchas cosas del Buda, porque la dimensión búdica está muy presente en esto, en el autoconocimiento, en el conocimiento del yo, para ver que no hay yo, para ver de que no hay yo, de que es una pura ficción. El yo como yo de separación, el yo que construye la separación, el yo separado, es una pura ilusión.
Eso no existe. Y eso el primero que lo vio muy bien, perfectamente, fue Buda, el gran Buda. Por lo tanto, la filosofía de Cristo no va a abandonar, digamos, conocimientos universales que pertenecen al acervo universal, espiritual, precisamente están ahí para contrapeso de todo este gran peso que es la civilización moderna, actual, ¿no? Que cree que ya todo lo sabe, que todo lo va a hacer, todo lo va a manipular, que nos va a venir la plenitud con los robots, que nos va a venir ahora ya, bueno, pues estupendo todo, ¿no? Ya tenemos todas las vacunas, en fin, el mundo feliz de todo eso de Huxley. Sabemos, los que saben ya por viejo, que todo eso es falso, ¿no? O sea, hay que salirse un poquito de este escenario de tanto rollo, de tanta falsedad, de tanta incongruencia, ¿no? Tantos programas políticos que tú dices, bueno, esto es incumplible, esto no recibe uno mensajes por parte de gente, de políticos, de gente que están en el poder, y esto es insultante para la inteligencia humana. ¿Cómo pueden tratarme así? ¿Cómo pueden hacer que yo vote esto? ¿Cómo pueden ser? O sea, que esto no, esta filosofía no está desligada de la vida cotidiana y real, ¿no? O sea, hecho esto, esta misma forma de comunicarme así en directo es una implicación con el mundo, con la sociedad, con lo que pasa, ¿eh? A veces una consideración crítica en el buen sentido, ¿no? Es decir, no, esto no abandona el pensamiento crítico, sino realmente recoge todo aquello que pueda ayudarnos. El ser humano está en una fase ahora mismo muy interesante, en una época no difícil, pero muy dificultosa, ¿no? Muy dificultosa sí lo es, y difícil para muchas personas, por supuesto. Pero es una gran responsabilidad poder hacer un mundo más justo, ¿no? Entre todos, ¿no? Es decir, que la filosofía debe contribuir a un mundo más justo, debe ser también un despertar ayudar a un despertar de la conciencia, ¿no? Despertar de la conciencia que es previo, que es primero, que es el Buda, que es lo búdico, ¿eh? Despertar nuestra conciencia, nuestra capacidad de darnos cuenta de lo que estamos haciendo con todo, con nuestra vida, nuestras relaciones, con nuestra mente, con nuestro tiempo, con los mares, con la naturaleza, con los ríos, con las montañas, con el aire, con el agua. ¿Qué estamos haciendo? Eso es conciencia, ¿eh? Y por eso todo eso, conciencia, importantísimo, ¿no? Despertar esa conciencia. Despertar esa conciencia como primer nivel. Esa conciencia es el nivel de la mente, despertar la mente. Como yo decía, el despertar, la parte de la mente es el despertar. Despertar la conciencia tiene que ver con el despertar de la mente. Y después tiene que abrirse el corazón. O a la vez. No hay cosas estancas, no hay separaciones radicales, nada de eso. Ponerle corazón al despertar de la mente y ponerle las entrañas a la búsqueda de la verdad. Ponerle ahí eso que yo decía de las entrañas, a la búsqueda de la verdad. Decía Krishnamurti, el sabio Krishnamurti, cuando yo lo leía cuando tenía 20 y pocos años, decía que la verdad se busca con todo el ser, con todo el cuerpo. No es una cosa meramente intelectual. Usted hace una preguntita sobre la verdad, no se trata de eso. La verdad o se busca con todo el ser, con todo el cuerpo, con todas las ganas, o no se encuentra nada. Tengo una pregunta yo, Eugenio. Sí. Soy Juan Luz Galán. Sí, Juan, hola. Hablas del filósofo Cristo. ¿Hay algo escrito que hable de Jesús de Nazaret basado más en su filosofía que en la tradición eclesiástica? ¿O
o en lugar de estar basado en el Dios Jesús, esté basado en la persona filosófica Jesús? No, realmente no. A lo largo de la historia de la filosofía hay muchas referencias a Jesús. De hecho, es curioso que ningún filósofo, hay que saberlo eso, ningún filósofo ha criticado a Jesús de Nazaret. Es muy curioso, hasta incluso el filósofo Nietzsche, Friedrich Nietzsche, nunca habló mal de él, sino que habló mal del cristianismo eclesiástico, es decir, todo lo que se había hecho como la institucionalización de su vida y del mensaje. Sobre el Jesús filósofo no hay, que yo sepa, libros, o si los hay no han sido obras mayores, por supuesto, sino que, porque claro, para mí no es Jesús el filósofo, sino que, como dije antes, es que hay una filosofía implícita, que es distinto, hay una filosofía implícita, es decir, un pensamiento, una mente implícita, porque una filosofía es una mentalidad, una mente, un modo de pensar, y claro, lógicamente Jesús tenía un modo de pensar, y por eso es una filosofía implícita, es decir, que está en todas sus acciones y en su forma de concebir al hombre, a Dios, al Padre, como él le llamaba, una manera de concebir al Padre, apá, ¿sí? Una manera cariñosa, y ese es el sentido de esa filosofía, ¿no? La filosofía, tal como yo la entiendo, una filosofía académica, Jesús no es eso. Su figura fue una figura totalmente concretísima, que sufrió en sus propias carnes. Él se movía en ambientes totalmente normales de la vida, ambiente también del pueblo. No se comportó como un filósofo en el sentido clásico. Sin embargo, yo hablo, sí, quizás también otros autores, de una filosofía crística, ¿no? Es decir, hay algo implícito en todo su obrar y en toda su manera de pensar, toda su respuesta que daba a los fariseos, a los doctores de allí de la ley de aquel tiempo. Eso, claro, hay una mentalidad, hay una mente, o sea, lo que sí, esta filosofía crítica, lo que sí quizá desde mi visión, pues va ahondando poco a poco, abriéndose a recibir algo de la mente de Cristo. No sé si te ha orientado eso. Sí, sí. ¿Y podías poner algún ejemplo de cómo hacer una lectura filosófica a alguna acción de Cristo, de las que vengan en el Nuevo Testamento? Pues hay muchísimos ejemplos. Es que puedes hacer una lectura, para eso tendrías que entrar en contacto con la escritura y ir viendo tú mismo, y verás que hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, cuando Jesús contestó al joven rico y dice: Maestro, ¿qué tengo yo que hacer para entrar en el reino de los cielos? Se le acercó un joven judío que era rico, y entonces él le dijo: pues vende todo lo que tienes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso implica ya una filosofía política, una filosofía social, una filosofía en torno a lo que puede ser la buena distribución de la riqueza, o sea, que todo eso conlleva esa filosofía, como verás, todo eso está implícito en su modo. Entonces, claro, cuando el joven rico escuchó eso, se puso triste y dice: esto no es para mí, esto no es para mí. Esa es la respuesta, ¿no? Y así con muchas cosas, o sea, que te podía decir muchas cosas, pero por ejemplo, otro caso que se me viene así a la mente ahora mismo, pues cuando le hicieron la pregunta, dice: Maestro, ¿a quién te deben pagar un cristiano debe pagar impuestos? Es decir, cuando él le contestó sabiamente, decir: bueno, pues
dad a Dios lo que es de Dios y a Cristo y al César lo que es del César, ¿no? Sí, ahí realmente contestó, ¿eh? Y no se puso de ninguna parte, sino a que a cada cual le diera lo suyo. Es decir, yo tengo que pagar mis impuestos a Hacienda, ¿eh? No porque yo sea muy cristiano o seguidor de Jesús, amor, pues yo ya no voy a pagarle el fisco, no voy a pagar a Hacienda, no, para nada. O sea, tenemos que dar al mundo lo que es del mundo y a Dios lo que es de Dios. Esa fue su respuesta. O sea que muchísimos ejemplos puedes verlo desde un ángulo así, filosófico que implica esa mente, ese modo de ver de él. Por eso está implícito en todo. El compañero Rafa Tagua pregunta, ¿es lo mismo despertar que renacer? Bien, eso es la pregunta, pues se puede contestar de la siguiente manera, ya lo he dicho, estaba dicho en lo que dije. Pues despertar tiene que ver con la mente, es el despertar de la mente, tiene que ver con la conciencia que despierta una mente dormida, una mente que no se da cuenta. Una mente dormida es una mente que no se da cuenta de sus acciones, de su atropello, de sus cosas que no incorrectas en sus relaciones, la mente está dormida porque la mente está embebida en sí misma, está con sus propios errores, con sus propios intereses, el otro no existe, el otro no tiene razón, soy yo quien tengo la razón, etcétera, etcétera. Una mente muy poco autocrítica, es una mente dormida. Entonces, despertar es ese despertar de la conciencia mental. Y el renacer tiene que ver cuando realmente se llega, todo el proceso de transformación llega al bajo vientre, que es donde se nace. El ara, del que habla en el budismo zen, por ejemplo, o el tantien en el taoísmo, cuando llegamos abajo a la parte dura, donde están las tensiones fuertes, y uno sabe realmente entrar ahí y dejarse atravesar por todo ese dolor y toda esa problemática que es tensión pura en el cuerpo, eso tiene que ver totalmente con el cuerpo, pues ahí es donde se produce la gran transformación. Por lo tanto, el renacer, si hay una posibilidad de renacer, tiene que despertarse la mente en un primer nivel, el corazón tiene que abrirse, es decir, tiene que haber calor, tiene que haber buenos sentimientos, tiene que haber buena acogida de la realidad, de las situaciones, sin rechazo, sino dejarse atravesar por las realidades cotidianas, y en el nivel entrañal o en el nivel del ara, nivel árico, pues ahí sostener la tensión, tener la fuerza ahí abajo, es cuestión de fuerza, ahí las tensiones están ahí, y eso es un proceso, ahí se origina todo el cambio. Ahí es donde se puede renacer, en la capacidad de aguantar el sufrimiento, de atravesar el sufrimiento sin maldecirlo, con una plena aceptación de lo que es y de lo que hay. Isma Burgueño ¿Sí? nos pregunta, para despertar la mente, ¿cómo se calla? ¿Cómo sé qué? Parece que se ha quedado a media un poco la pregunta. ¿Cómo no se puede callar tanto ruido? ¿Cómo se puede callar tanto ruido? Bueno, es una pregunta ya muy trillada, ¿no? Que hemos escuchado tantísimas veces en las secciones presenciales. Pues bueno, realmente usted no puede callar la mente, ni puede nada. La mente tiene su parloteo y ocúpese usted de otras cosas que no sea de la mente. Entonces, bueno, no tendrá ninguna sensación de que la mente esté hablando. Salga usted de la mente y ahí entonces póngase a lavar los platos, póngase a fregar o póngase a hacer otra cosa. Quedarse en la mente, observar la mente puede ser una adicción, puede ser muy adictivo también. Hay gente que el mito, eso es lo que llamo el mito hay muchos mitos en torno a la meditación y uno de los mitos es sentarse a mirar la mente. No se siente usted a mirar la mente, por favor.
Si está durante todo el día ya mirando la mente, le va a dar un espacio también privilegiado para mirarla. No mire tanto su película. La película ya está funcionando, la película es su vida misma, es su realidad. Lo que usted llama su realidad es la mente misma. La mente no está dentro, la mente está, lo que está fuera de usted es la mente. Lo que está pasando fuera, sus relaciones, sus problemas, sus conflictos, eso es la mente suya funcionando. ¿Puede usted parar eso? No, no se puede parar. Simplemente tiene que actuar, tiene que estar ahí. Y eso requiere atención, requiere energía, requiere gestión del tiempo, requiere muchas cosas humanas. Lógicamente, pues bueno, el descansar, el dormir bien, adecuadamente, alimentarse bien, el respirar, escuchar buena música, el estar tranquilo, el meditar en el sentido de, bueno, sentarse a respirar, a estar con el cuerpo también, la escucha así tranquila del cuerpo, pero centrarse en parar la mente, eso es inútil. Eso es una de las mayores trampas que la mente propone. La mente hay que dejarla, salir de ella, porque ya estamos en ella, ya la mente es su vida, como acabo de decir. La vida tal como está configurada es la mente misma. Eso está en muchos libros que leen la gente de autoayuda. Y todo es mente, todo es mente. Y cualquier cosa le ponen ejemplos. Cuando usted ve, por ejemplo, un coche, pues ese coche ha sido pensado por los ingenieros, todo ha sido antes mentalizado. Cualquier cosa que todo ha sido ya por la mente ya diseñado, ¿no? Bueno, su vida está diseñada por su mente. Usted es su mente, el diseño de su vida es lo que está pasando, como ego. Ha hecho usted alusión al empezar sobre la alegría que se ha visto en las calles tras el fin de toque de queda. ¿Qué tan fácil es olvidar lo malo? ¿También es motivo de celebración el haber vivido eso malo? No sé qué contestar a eso. No, no sé qué contestar. No. La celebración, si empleamos la palabra celebración, la celebración tiene que ver con celebrar, se celebra lo bueno de la vida, ¿no? Realmente lo que da gozo, se celebra, se celebra. Las celebraciones son celebraciones que engrandecen, son situaciones que engrandecen las relaciones humanas, se amplían las relaciones humanas, se celebra una boda porque se amplían las relaciones, se celebra un nacimiento, la palabra celebración tiene que ver con las cualidades del alma, con las cualidades de la dignidad humana, se celebra todo eso. No se celebran los errores, no se celebran las desgracias, no se celebra nada de eso, eso es, no tiene nada que ver con la lógica genuinamente humana, celebrarlo, no se celebra la desgracia, no se celebra nada de eso. Lo que sí hay que mirarlo, todo eso. Ese es el campo de la inteligencia. El campo de la mente despierta, tiene que acoger todo lo feo, todos esos aspectos, ¿no? Tiene que estar ahí delante de lo malo, pero no celebrarlo, sino simplemente verlo. La inteligencia, el despertar de la mente es lo que tiene que ver todos esos aspectos conflictivos y problemáticos que tiene la existencia humana. No celebrar eso, por supuesto, sería una demencia, ¿no? Ser contrario a la es contrario a la lógica humana. No. En cualquier caso, pues no se sabía muy bien lo que quería esta persona decir. Fernando hace una corrección.
y se refiere a el agradecer las desgracias para así aprender, si es correcto. Bueno, pues eso cada cual, ¿no? O sea, si usted tiene la capacidad de agradecer las desgracias, pues está en un alto grado ya de aceptación, ¿eh? Pero realmente, bueno, no siempre se es capaz de agradecer un daño, una desgracia, pero verdaderamente la aceptación, la palabra podría ser mejor, aceptación, en un principio, aceptación de lo que es. Agradecer eso también, pero supone que estemos en otro plano hablando, supone una implicación completamente diferente. Pero sí, si a usted se refiere que agradecer un problema porque ese problema le está brindando un campo nuevo de posibilidades, pues sí. Mayormente se hace a posteriori, es decir, una vez que se ha visto que el problema no es tal o está casi ya resuelto o le ha abierto un nuevo campo de posibilidades, pues es posible que surja un agradecimiento por ese problema, ¿eh? Pero ya le digo, va a ser a posteriori. Normalmente cuando surge el problema, la mente, la mente no lo va a recibir con agradecimiento, a menos que su conciencia esté ya muy despierta y tarde muy poco tiempo en agradecer. ¿Por qué? Porque la mente despierta es instantánea, o sea, no guarda el miedo, no guarda el rencor, no guarda el resentimiento, ¿no? E inmediatamente la energía del agradecimiento, la energía del amor se pone en marcha y diluye el asunto, ¿no? Y eso puede devenir instantáneo, o sea, tan instantáneo que todo dolor y todo sufrimiento es pura ilusión para una mente completamente despierta. Pero hay que ser muy concreto, hay que situarse siempre en qué plano estoy, no en el plano de lo hipotético, en qué plano estoy, es decir, en qué plano está mi mente. ¿Estoy verdaderamente yo agradeciendo o estoy haciendo una pregunta hipotética, una pregunta así curiosa? No, ¿realmente estoy agradeciendo lo que me pasa? Ese es el plano. El plano siempre es un plano existencial, individual, no teórico, no general, así, hablando en general. ¿Se puede agradecer? Pues bueno, eso es, la referencia es individual. ¿En qué punto está su conciencia? De tal manera que usted sabrá si está agradeciendo o está maldiciendo lo que le pasa. Si hay agradecimiento, pues lógicamente es un buen indicador, es un buen índice de que su conciencia va despertando, de que su conciencia va despertando, su corazón se va abriendo. Y eso es una señal muy, muy buena, muy positiva. No sé si Fernando ha escuchado esto, si lo ha recibido. Lo ha escuchado y ha concluido con aceptar. Muchas gracias. Muy bien. Sí, cada cual debe remitirse a sí mismo, es decir, en qué grado de aceptación estoy, porque las palabras, como son tan engañosas, podemos decir agradecimiento, que todo hay que agradecerlo, que todo... Sí, pero todo eso son palabras, palabrería, se convierte en palabrería, cuando realmente hay que situarse siempre y decir en qué punto estoy, realmente estoy agradeciendo, estoy maldiciendo, ¿cuál es mi punto de conciencia? ¿Cuál es mi punto conciencial? ¿Cuál es mi desarrollo conciencial? Y me doy cuenta de que en muchísimas ocasiones pues sigo cometiendo los mismos errores, sigo con las mismas adicciones, sigo con los mismos problemas. O sea, esa es la conciencia, ¿eh? Esa es la conciencia. Y aportar conciencia y más conciencia, ese es el gran trabajo, ¿eh? El gran trabajo empieza ahí, por despertar la conciencia, reconocer que no somos tan guay, que no somos tan hermosos, que no somos tan maravillosos, tan agradecidos, sino que vemos que hay una serie de trabas, de problemas que siguen estando ahí, y bueno, pero ¿y qué hago con esto? Entonces ahí viene la aceptación.
Ahí viene un grado de entendimiento ¿de dónde surge eso? Pues no surge de la mente, no surge del plano intelectual, surge de los demás planos, surge del plano del corazón, puede venir del plano del corazón, al del plano, como he dicho, del plano entrañal, ¿no? Del plano de abajo, del mismo cuerpo, de la profundidad del cuerpo, uno se da cuenta y se rinde, porque las vísceras tienen que ver con esa rendición. El cuerpo está cansado, ella se rinde y dice, bueno, estoy cansado de cometer esta adicción de tomar alcohol, por ejemplo, estoy cansado, el alcohol me está cansando continuamente, cuando paso los fines de semana fumando y bebiendo, el lunes me incorporo al trabajo y el jefe me dice que estoy hecho un trapo y no tiro con mi cuerpo, ese es el tema. Y eso sale del mismo cuerpo, el mismo cuerpo le está diciendo, usted está agotado. La mente puede decir, no voy a beber más, no voy a hacer esto más, no voy a fumar esto más, pero lo sigue haciendo. Ahí lo que puede aportar es conciencia de que lo sigue haciendo. Y tener compasión, no machacarse así, no entrar en una victimización de todo esto, sino, Dios mío, no puedo yo con esto, no puedo hacerlo. Y entonces cuando la mente se va viendo a los niveles que son superiores a ella, superiores al ego, entonces cuando la fuerza le vendrá de una manera u otra, eso va a aparecer y así es como se sale de la mente, así es como se para el pensamiento, cuando uno realmente sabe que no puede pararlo y pide ayuda. La ayuda puede convertirse en una ayuda externa, que puede ser un terapeuta, puede ser un asesor, un médico, un filósofo, un sacerdote. Usted pide ayuda externa a sí mismo. Es importante eso, salir de la mente es salir del ego, salir de uno mismo, del propio sistema de pensamiento que uno cree que normalmente es súper guay, que está maravilloso, que uno lleva toda la razón. No, está muy bien que le contradigan, está muy bien que le digan, no, esto no es así, usted está equivocado. Eso es maravilloso para el ego, porque lo va rompiendo. Y el futuro del ego es romperse. Es lo mejor que le puede pasar a un ego, que se rompa. Voy a hacer un breve comentario sobre estas últimas palabras para que se encuadre y se comprenda un poco que el ego debe romperse, ¿verdad? Retomando unas palabras de Cristo, él decía, si el grano de trigo no se rompe y muere y cae a tierra, no da fruto. Es decir, que no se abre. El grano de trigo es aquí el símbolo de un ego, es decir, algo cerrado. Un grano de trigo, cuando usted lo coge, es un grano que está completamente, herméticamente cerrado. Tiene que abrirse. En toda germinación de un grano, si usted mete un grano de trigo en el agua, verá que al cabo de unos días ese trigo se abre y germina. Es todo el tema de la germinación de las plantas, de las semillas. Pues ese es el grano. El grano interior, es decir, el grano de trigo, esa simiente que somos, esa simiente divina que somos, tiene que abrirse. Y entonces puede que arraigue en la tierra, puede que fecunde, puede que crezca. Pero el ego muy complacido, muy mimado, muy en su zonita de confort, muy a gusto, que tiene dinero, que tiene tal, y busca placer y más placer y más placer, y la liberación la busca por el placer y más placer, y ese es el camino totalmente errado. Ese es el camino ancho, por donde vamos muchísimo, vamos por ahí. No, el ego cuando se rompe, cuando cae, ahí está la posibilidad del nacimiento, del crecimiento espiritual. Solo que hay que tener los conceptos claros, las ideas claras
para poder hacer uso de ellas. Por eso le doy mucha importancia a tener los conceptos claros, los conceptos fundamentales y básicos sobre la verdad que somos. No sobre la verdad de Antonio, de Pepe, de Juan, eso no, eso es la personalidad, eso no. Aquí no estamos hablando de personalidades. Eso son egos formados así, con esos nombres y tal. Sino lo que hay debajo de todo eso. Detrás de la máscara, cuando usted se pone la máscara del COVID, ¿qué hay detrás de eso? ¿Cuál es nuestro rostro verdadero detrás de la máscara? Sabiendo que la máscara es el personaje social. Personaje social. No es el personaje auténtico. Esta forma de ver las cosas, pues te darán cuenta de que no es una forma habitual, no es algo que se vaya dando por ahí en internet, en fin, tiene su singularidad desde un punto de vista filosófico y no es, yo pienso que no es para todo el mundo, pero esta forma de salir al mundo, de comunicarse así, por estos medios que tenemos extraordinarios de internet, pues estupendo. Nos salimos de lo lugareño, de lo pueblerino, nos salimos de los entornos demasiado cerrados, ¿eh? Y bueno, quizá otras personas también se puedan aprovechar de esta mirada lúcida. Yo creo que nos vamos a despedir por esta tarde. Ha sido un placer estar aquí comunicando. Es diferente a estar en una sala presencialmente con personas, pero bueno, también tiene su forma, tiene su facilidad y también tiene su potencialidad, ¿no? Porque, como hemos dicho, la comunicación es importante. Así que yo, por mi parte, pienso hacer esto pues cada 15 días, podemos decir, porque yo también tengo otras cuestiones, otras cosas, y vamos a comunicarnos así, la mirada lúcida, una filosofía del renacer, pues cada 15 días, pues a esta hora, todos los lunes, a partir de las 6:30, de 6:30 a 8 más o menos, y después esto será ahí puesto, colgado en internet, en YouTube, en el canal, para que otras personas que no han podido verlo y quieran verlo, pues lo puedan ver. Prácticamente, al ser un directo, pues un trabajo que no tiene ni edición, son vídeos prácticamente sin editar, y está bien porque también nos ahorra tiempo después y eso se cuelga, está ahí, y espero que se haga buen provecho de esta enseñanza, de esta comunicación, y cada 15 días pues iremos entregando. Esto ha sido una introducción un poco así para empezar con la vía crística, introduciendo, como ya hemos dicho, una andadura nueva. La mirada lúcida era la primera metáfora que llevo practicando públicamente desde hace 6 años. Anteriormente hemos hecho otras cosas, desde hace 15 años llevo dando conferencias públicas en filosofía, más bien académica, y aquí pues desde hace 6 años en secciones presenciales aquí y públicas en la biblioteca hemos desarrollado toda una serie de charlas sobre la mirada lúcida como metáfora de la consciencia. El siguiente paso que estamos dando a nivel es introducir una filosofía implícita crística, que no está disociada de la consciencia y, por supuesto, no está disociada de otras
escuelas sapienciales o espirituales de la humanidad, que he estudiado durante muchísimos años, más de 30 años, en espiritualidad, religiones comparadas, y bueno, la conciencia como buen representante para mí que tiene o ha tenido uno de los grandes representantes, que es Buda, pues Buda va a estar presente en todo esto también, en el plano consciencial, en el plano de todo eso, de la vigilancia, que también lo está Cristo, el Verat y Orat, pero estamos en un nivel ahora mismo que intentaré introducir una filosofía o desarrollar una filosofía implícita de Jesús, de Cristo, que está ahí como filosofía, como mentalidad implícita en toda su obra, en toda su magnífica transformación y mensaje que dejó a la humanidad, ¿no? Así que bueno, yo soy un simple aprendiz de toda esta sabiduría implícita y espero, pues, de la mejor manera posible, con mis palabras, con mis torpes palabras, pues ir un poco introduciendo y exponiéndome aquí, no solamente exponiendo un pensamiento, sino exponiéndome como persona, pues a vuestra disposición, y espero que podáis ir creciendo y haciendo preguntas y disfrutando, porque realmente no se sabe lo que pueda acontecer después de esto. Pues a lo mejor se escribirán algunas cosas, algunos libros, a raíz de toda esta experiencia nueva, de toda esta nueva andadura. Y para mí, bueno, esto me habita, me anima, esto no es una teoría, porque si no estaría leyendo apuntes, y aquí no se leen apuntes, sino simplemente es algo que me habita y me anima y me lleva a ayudar a otros de una manera así, sencilla, altruista, e intento que sea coherente, como filosóficamente hablando. Así que buenas tardes y muchísimas gracias por escuchar.